Agradezco también a Laura Puerta por aceptar la moderación de este conversatorio. Muchas gracias, Laura, por estar aquí. Ella es la directora de Telemed, de Medco. Hoy mi cabeza está como acelerada, de Medco. Así que muchísimas gracias por dar el honor de tu presencia. Esta es una conversación necesaria porque el tema portuario y logístico impacta directamente nuestra seguridad jurídica, nuestra reputación internacional y nuestro modelo de desarrollo. Panamá es un país cuya economía depende en gran medida de la confianza, por lo que discutir con altura, con dato y con visión de país es una responsabilidad compartida. La logística hoy aporta el 11.8% del PIB y explica más de una cuarta parte del crecimiento reciente. El desafío no es solo mantener infraestructura, sino fortalecer la institucionalidad, proteger la competitividad y garantizar reglas claras y previsibles. Este es el contexto en el que debemos evaluar cualquier decisión estratégica. Y por eso yo creo que es bien importante que los mismos protagonistas de la historia, que cómo inició todo, estén aquí, porque al inicio no era tan mal, al inicio estaba bien. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que gracias nuevamente, doctor, por estar aquí. Permíteme ahora compartir el informe de actividades desde nuestra última reunión. Sobre este tema hemos participado junto con otros gremios empresariales en 2 reuniones con el ministro Icaza, el que nos ha ido detallando, informando el proceso inédito que estamos viviendo con las concesiones de los puertos de Balboa y Cristóbal. Nos han asegurado, tal y como está informado en los medios, que el objetivo principal es una transición que garantice la operatividad de los puertos y la estabilidad laboral. Además que en verdad ha sido muy, como muy transparente en todo el proceso y realmente nos sentimos muy cómodos con la reacción del gobierno, como he dicho, con la acción del gobierno frente a un tema tan delicado de este fallo en constitucionalidad, y sentimos que como país se está reaccionando de manera muy a la altura del reto que tenemos en este momento. Y de hecho tenemos una de dos de las empresas más importantes en manejo de puertos que están manejando estos puertos y que han aceptado el reto. Y al mismo tiempo, y creo que es una parte importante, de manera casi automática vamos a recibir mucho más ingresos de lo que recibíamos con Panamá Port. Participamos en la presentación de la cuarta encuesta de Ciudadanía y Derechos de 2025, la cual también fue presentada en APEDE para sus miembros. Los resultados envían señales importantes. Crece el respaldo a la democracia, pero también aumenta la tolerancia al autoritarismo. Entonces también son un contraste. La corrupción sigue siendo el principal problema percibido y existe una brecha entre el orgullo por el canal y la percepción de que sus beneficios nos llegan a todos. Datos que invitan a reflexionar y actuar. Sostuvimos una reunión con los magistrados del Tribunal Administrativo de la Función Pública para analizar el proyecto de ley 390 sobre carrera administrativa, donde una de las propuestas es derogar la existencia de ese tribunal y lo que tenemos es que fortalecer el mérito y la profesionalización del servicio público, lo cual es clave para el Estado moderno, y el tribunal realiza esta función. Así que también hemos estado presentes en la Asamblea Legislativa a través de Victoria, no sé dónde está, aquí está Victoria. Muchísimas gracias por ir, y además vamos a presentar un informe para apoyar la existencia del tribunal y hacer otros comentarios para que la carrera administrativa esté por mérito, y fíjese lo que está pasando en la Corte, ya están también quitando el mérito, o sea, como que ya hoy mismo, como que si eres amiguito del amiguito, está bien. En educación participamos en espacios de diálogo en la Asamblea Nacional y en reuniones convocadas por la ministra Lucy Molinar sobre posibles reformas. Estuvimos con la presidenta de la Comisión de Educación, Dagmar de Álvarez. Posteriormente realizamos el foro de educación, también organizado por Dagmar, OCDE, Educación de Calidad Mundial. Fue un espacio de diálogo serio sobre gobernanza, formación docente y vinculación con el mercado laboral. Desde APEDE impulsamos un diálogo
basado en evidencia sobre gobernanza, formación docente, educación inicial y la conexión entre educación y mercado laboral, alineados a estándares internacionales. Respaldamos toda reforma que sea técnica y sostenible y creemos que el sector privado debe asumir un rol activo en la construcción de soluciones. Agradezco nuevamente a nuestra presidenta de la Comisión de Educación, Dagmar de Álvarez, por ese esfuerzo. Realizamos también el taller de presentación de informes semestral con los presidentes de capítulo y los presidentes de comisiones. Este ejercicio fortalece la articulación interna y consolida una gestión más ordenada, transparente y alineada con buenas prácticas de gobernanza. Yo quiero felicitar a los presidentes de comisión que están aquí. La reunión fue excelente, mucho entusiasmo de parte de mucho compromiso de parte de los presidentes que, a pesar de que no tenemos sede, han seguido haciendo sus reuniones. Estamos así como, no sé, Anita la huerfanita pidiendo sedes, pero realmente yo me siento muy orgullosa por la labor que están organizando los presidentes de comisión, por la labor que están haciendo con los foros, que son de lo que se ha realizado hasta ahora, y estoy segura que los demás también, de primera calidad. Así que quiero aprovechar para pedirle un aplauso a los que están aquí presentes, que se levanten, para que la gente sepa quiénes son los presidentes de comisiones, para que los vean, La verdad es que hacen una labor extraordinaria. Muchísimas gracias. Acuérdense que aquí todo es ad honorem. Luego, nosotros me reuní con nuestra asesora y presidenta Mercedes Benedetta, donde también participó Dagmar de Álvarez, para conversar sobre la participación de APEDE en el Festival Centroamérica Cuenta, el encuentro literario más importante de la región, que se va a llevar a cabo y quiere que APEDE participe dentro del círculo de lectura. Así que también es muy relevante esa posibilidad de expandirnos como organización. Además, asistí junto a muchísimos apedianos al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026 de CAF, y también asistí a algunas mesas cerradas sobre educación, sobre competitividad, etcétera. Y realmente yo creo que ese evento fue muy importante en Panamá, a reunir tantos jefes de Estado, y creo que el mensaje claro que dejó ese evento es que la integración regional ya no es opcional, es estratégica. En un entorno global desafiante, América Latina necesita coordinación, reglas claras y trabajo conjunto entre el sector público y privado. Yo creo que eso ha sido muy relevante y desde APEDE debemos seguir impulsando esa integración. Asimismo, participé en encuentros Bueno, ahora, voy a salir un momentito. Ahora viene la Asamblea General de la OEA en Panamá, y también APEDE está participando como sociedad civil en la parte de democracia, pero también nosotros queremos impulsar que el sector privado, porque ellos están elaborando, pero queremos participar en la Asamblea de la OEA como sector privado, que son eventos internacionales donde APEDE tiene que estar presente. Finalmente, firmamos el convenio, que a mí me gusta ese convenio, se llama El Orden, el Inmigrante Ideal, junto a la Universidad Oteima, para reconocer el aporte de quienes han elegido construir su futuro en Panamá, porque nuestro país crece cuando valora el mérito del esfuerzo, sin importar el lugar de origen. Es una medalla que se le entrega a los extranjeros que han venido a Panamá y que han logrado cosas relevantes para el país. Se va a dar en Chiriquí, APEDE Chiriquí, pero con la Universidad Oteima, y realmente creo que es bien importante ese reconocimiento, sobre todo en momentos donde también hay muchas ganas de diferenciar, o muchas ganas de decir que el extranjero es el otro. Casualmente, a los que no saben, yo no nací en Panamá, así que yo también soy N nacionalizada, que es como una cruz que N, porque tú eres extranjera panameña. Pero entonces yo creo que me toca muy de cerca ese reconocimiento a la labor realizada por un montón de personas que algunas eran chicas, otras grandes, pero que han colaborado al desarrollo del país. Además, en febrero se llevó a cabo el 14º Foro de Energía 2026, Panamá Energy Hub, redes y ruta que impulsan el futuro,
con 170 participantes, donde se anunciaron nuevas licitaciones eléctricas y el inicio del Plan Energético Nacional 2026-2040. Muchísimas gracias a nuestro presidente de la Comisión de Energía y Combustible, Rafael Jaén, por liderar este esfuerzo, y por supuesto a su vicepresidenta, que también tuvo un rol muy activo. Y como siempre seguimos siendo relevantes en ese sector, porque ahí fueron absolutamente todos los actores del sector estaban presentes, y realmente muchísimas gracias por darle continuidad a ese esfuerzo, Rafael. En las últimas semanas avanzamos en nuestra agenda estratégica de competitividad e integración internacional. Nos reunimos con CAF lo que pasa es que tenemos un proyecto, bueno, es un poquito más complejo, tenemos un proyecto que está liderado por Mercedes Deleta, por Bati, para fortalecer los centros de competitividad en el interior. Y entonces los centros de competitividad nacen desde APEDE, pero bueno, después ahora lo manejan, pero un esfuerzo del sector privado, donde APEDE está en la Junta Directiva. Entonces tenemos este proyecto para fortalecer, para que justamente se hagan proyectos para desarrollo del interior. Como ustedes saben, solamente el 15% del Producto Interno Bruto viene del interior. O sea, es decir, el 85% es el área urbana, norte-sur y transísmica, y el resto del país produce solamente el 15%. Entonces, nosotros tenemos que apoyar, ayudar al interior y sobre todo a nuestros capítulos, porque tenemos 5 capítulos, y realmente fortalecer mediante proyectos de desarrollo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, un proyecto muy relevante que está recién empezando y que CAF nos está apoyando, y yo creo que va a ser muy importante para el desarrollo de las regiones. Paralelamente, seguimos trabajando en la preparación del CADE 2026, sosteniendo reuniones con aliados como CAF, la Unión Europea y por supuesto el BID, donde estamos hablando, el CADE va a ser sobre la entrada de Panamá a la OCDE, que va a ser un tema muy relevante y muy importante. Finalmente, APEDE forma parte de la Junta Directiva, somos vicepresidente, del Centro de Tecnología Avanzada de Semiconductores AIP. Entonces, es bien importante que esa relevancia público-privado, porque la mayor parte de la Junta Directiva son sector público y APEDE solamente representa, el único representante del sector privado. Entonces, ellos, el centro, inauguró un laboratorio de diseño de semiconductores y un curso intensivo de Mixed Signal, no sé cómo se pronuncia, organizado por el centro, y realmente ahí fue muy bonito ver que hay profesores de la Universidad de la Tecnológica, de la Universidad de Panamá, y ver cómo APEDE está en los temas relevantes del país. Lo sigo repitiendo, estamos en todo, o sea, realmente a veces uno se vuelve loca con tantos temas, ¿no? Por supuesto, en los temas técnicos nosotros tenemos una comisión de innovación con personas de un nivel excelente que maneja esos temas. En materia de comunicación, ya termino. Enero fue el mes de mayor visibilidad de los últimos 5 meses, con 220 publicaciones en medios. Implementamos oficialmente la voz de APEDE hablada, lo cual es una tortura para mí. ¿Dónde está Jessica? Dije, ya tenemos que grabar la voz de APEDE. Dije, ok. Fortaleciendo nuestra presencia multiplataforma. Gestionamos 10 entrevistas en medios de alto alcance, consolidando a APEDE como una voz técnica, propositiva y responsable en el debate nacional. En las últimas semanas he recorrido en varias ocasiones los avances de la remodelación de nuestra sede, y cada visita confirma que estamos construyendo algo más que un espacio físico. Ver cómo toma forma nuestra casa de APEDE me llena de ilusión. La verdad que sí les quiero decir, está quedando bien bonito. Vayan a verlo porque está bonito. y bueno, ha requerido mucho esfuerzo de parte de todo el equipo administrativo, de muchas personas de la Junta Directiva, etcétera. Ha sido complicado el tema, complejo, pues no complicado, complejo. Y al mismo tiempo sí quiero anunciar que ya está funcionando los paneles solares, ya están funcionando, ¿verdad?
Así que ya estamos ahorrando, ¿verdad? Ahí está Olmedo, que es el encargado del proyecto. Así que todavía no hemos hecho la inauguración oficial, pero pronto se hará, y lo cual es un gran hito para la sostenibilidad de APEDE, que se puede decir que un aplauso para Olmedo, que por favor levántate. Él es nuestro tesorero de la Junta Directiva y realmente él es el que ha estado ahí día a día con el proyecto y por supuesto yo ahí detrás molestando. Y por último, y no menos importante, yo creo que, nada más para decirle el tema de la sede. Ok, el 7 de marzo, él va a entregar, la que está construyendo, la compañía constructora va a entregar la obra. De ahí entonces empiezan a entrar los muebles, que ya hay todo un cronograma, así que yo no voy a dar fechas, porque las fechas traen mala suerte. Yo soy bien italiana, así como que sí creo en todas esas cosas. Entonces, hacen así. Dije, no. Entonces, pero esperemos que en el mes de marzo podamos entregar la obra y de verdad pueden ir a verla, ¿no? Porque está abierto, no está cerrado. Y los baños están bonitos, porque todo empezó por los baños. Dije, no me gustan los baños. Y finalmente, por último, se me fue. ¿Dónde está? No sé, se me fue. ¿Qué era lo último? No me acuerdo. Ok. Bueno, ya por último, lo último era agradecer a quienes nos representan en distintos espacios institucionales de APEDE. De verdad que ha sido bastante como intenso, porque a cada rato hay invitaciones para todo y se mandan un montón de apedianos que participan y representan a APEDE, así que muchísimas gracias por esa representación que fortalece nuestro mensaje, fortalece los principios que nosotros queremos, perdón la redundancia, fortalecer nuestro país y que es para el beneficio de todos. Muchísimas gracias y disculpe que sea un poquito largo, pero bueno. Muchas gracias, Presidenta, por sus palabras. A nuestros socios les invitamos a escanear el código QR que aparece en pantalla. Su participación nos permite brindarles un servicio cada vez más eficiente y personalizado. Muchas gracias por su apoyo. Continuamos con un momento muy especial para nuestra asociación, la colocación de pines de lealtad. Un reconocimiento al compromiso, la trayectoria y la constancia de socios que han hecho de APEDE parte fundamental de su vida profesional y gremial. Invitamos a la presidenta Julia de Santis y a los directores designados Marta Luna y Amaury Castillo para realizar esta entrega. Con 45 años de pertenecer, Aurelio Linero. Con 40 años de pertenecer, José Agustín Moscoso. Con 25 años de pertenecer, Claudio Valencia Sporter. Con 20 años de pertenecer, Fanny Ivette de la Rosa. Con 20 años de pertenecer, Juan Carlos García. Con 15 años de pertenecer, Guillermo Augusto Enríquez. Con 10 años de pertenecer, Juan Gabriel Jaén Córdoba. Con 10 años de pertenecer, Sara Rosa Arias. Invitamos a nuestros homenajeados a posar para la foto oficial.
Un fuerte aplauso para quienes año tras año han demostrado su orgullo de pertenecer a APEDE. Invitamos a nuestros homenajeados a posar para la foto oficial. Damos paso ahora a la renovación de nuestra asociación. La juramentación de nuevos socios representa la incorporación de líderes que comparten los valores y la visión de APEDE para un Panamá más competitivo, sostenible e inclusivo. Invitamos nuevamente a nuestra presidenta Yulia DeSantis a realizar el protocolo de juramentación. Estos nuevos socios son Agdiel Castrellón, consultor experto en prevención de delitos financieros en Castrellón Cardoce, socio proponente Eduardo Guevara. Invitamos a Alberto Canónico Pérez, líder de desarrollo comercial e-commerce industrial en Eurocorte Panamá, socio proponente Eduardo Pazmiño. Continuamos con Alex Higgins, director general y líder ejecutivo en Alex Higgins Coaching, socio proponente Dagmar Álvarez. Continuamos con Carlos Wilson Vázquez, subgerente de relación con promotoras en Caja de Ahorros, socio proponente Walter Luxinger. Llamamos ahora a Elisa Rojas, gerente de banca privada en Banco Aliado, socio proponente Ixel Miranda. Continuamos con Yair Antonio de Rosas Luque, abogado en Rosas Legal Consulting, socio proponente María Inés Castillo. Llamamos ahora a Juan Björk Pereda, gerente general en MAC 3 Colón, socio proponente Elvia Bustavino. Llamamos ahora a Leticia Zuno Arias de Winter, gerente general de Panamá, Honduras, Nicaragua y El Salvador en LHH, socio proponente Yulia DeSantis. Continuamos con Luis Carlos Cabeza Loaiza, director asociado en Team Manager en Elite Corporation, socio proponente Luis Carlos Cabeza. Procedemos a juramentar y la foto oficial de este primer grupo de socios. Viene otro segundo grupo. El primer grupo. Vamos a juramentar. Ah, él también. Ahí va. Bienvenido. Yo creo que se pueden correr un poquito porque lo que tienen que juramentarse tienen que levantar la mano derecha. Levante su mano derecha. Yo voy chequeando. ¿Juran ustedes cumplir con los estatutos y los reglamentos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa? De ser así, que APEDE os premie, de lo contrario os demande. Bienvenidos a APEDE, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy segura que va a ser una excelente experiencia. Gracias. ¿Pueden posar para la foto oficial? No, ven, falta una foto, por favor. Continuamos con nuevos socios
Llamamos a Meli Mae Martucci, fundadora y directora en Master Visión, socio proponente Alberto López Tom. También llamamos a Michael Harari, CEO en Regency Properties, socio proponente Jorge Nicoló. Continuamos con Orlando Torres Lorente, gerente comercial en BD Consultores, socio proponente Aldo Ríos. Llamamos también a Pamela Coelho, gerente regional de Mercadeo y Relaciones Públicas en Banco Lafice Regional, socio proponente Cintia González. Continuamos con Pedro Samaniego, gerente senior en proyectos en Professional Manpower Supply, socio proponente Eric Molino. Llamamos también a Reiner Hensel, director ejecutivo en UBS Asesores Panamá S.A., socio proponente Jorge Nicoló. Llamamos a Sofía Victoria Díaz Cintaris, contadora senior en Energy Transfer, socio proponente Carls von Leidemann. Llamamos a Yariela Mendieta Ortega de Castillo, CEO en BCIM Transport and Logistics Service, socio proponente Elvia Bustavino. Y llamamos también a Carlos Basile, director comercial de Power Technology and Solutions, socio proponente Cristóbal Zamudio. Procedemos a juramentar a estos nuevos socios. Ya voy. Vamos a juramentar, por favor, levanten su mano derecha los señores directores. Papelito. ¿Falta alguien más? Levanten la mano derecha. Aunque ya me lo sé, pero igual quiero leerlo para que no se me olvide. ¿Juran ustedes cumplir con los estatutos y reglamentos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa? Y de ser así, que APEDE os premie, de lo contrario os demanda. Bienvenido a APEDE. Muchísimas gracias. Procedemos con el registro fotográfico oficial de este segundo grupo de nuevos socios. Bienvenidos a la gran familia APEDE. Les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa de liderazgo y participación gremial. Les recordamos a nuestros socios que pueden escanear el código QR en pantalla. Su colaboración nos ayuda a seguir mejorando la experiencia y los servicios que le ofrece APEDE. Entramos ahora en el espacio central de nuestra jornada, un diálogo que aborda uno de los temas más relevantes del contexto nacional actual. Panama Ports Company, orígenes, evolución y desafíos estratégicos. Un análisis que nos permite comprender los antecedentes, la evolución del modelo, sus implicaciones legales, económicas e institucionales, así como los desafíos estratégicos que enfrenta el país en este escenario. Para ello, nos honra contar con la participación de dos destacados panelistas, cuyas trayectorias aportan una visión complementaria desde la conducción del Estado, la política económica, el sector energía y la institucionalidad del país. En primer lugar, nos acompaña Ernesto Pérez Valladares, presidente de la República de Panamá en el periodo 1994 a 1999, economista de formación con estudios en la Universidad de Notre Dame y la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones clave en la conducción económica del país, como ministro de Hacienda y Tesoro, ministro de Planificación y Política Económica y director general del IRRE. Asimismo, participó en procesos estratégicos de negociación internacional, incluyendo los tratados Torrijos-Carter, y formó parte de juntas directivas vinculadas a sectores clave como energía, puertos, turismo y logística.
Nos acompaña también Fernando Aramburú Porras, expresidente de APEDE y exministro de Economía y Finanzas de la República de Panamá, con más de 4 décadas de experiencia en la administración pública y privada, especialmente en los sectores de finanza, energía e infraestructura. Ha ocupado posiciones de alta responsabilidad como director general de ingresos, gerente general de Petroterminal de Panamá y líder del proceso de reestructuración del sector energético desde el IRRE. En el ámbito gremial y corporativo, ha sido presidente de la Bolsa de Valores de Panamá, hoy Latinex, director de TESA y actualmente se desempeña como director independiente de Big Bang desde el año 2016. Dentro de APEDE ha sido director, presidente y hoy asesor de su junta directiva y fue distinguido con la medalla Pedro Boy Galindo. Acompañando este espacio de análisis tendremos la moderación de Laura Puertas, directora adjunta de Servicios Informativos de Corporación Medcon, con una amplia trayectoria en periodismo de investigación y conducción de espacios de análisis de tema de interés nacional. Los invitamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Este mes en la asamblea, en la reunión de APEDE mensual, se va a tocar uno de los temas creo que de mayor importancia para el futuro de Panamá, como es el desarrollo de los puertos. Y tenemos aquí a dos protagonistas claves, el expresidente, por supuesto, en primer lugar, y luego mi querido amigo Fernando Aramburú, que también son testigos de ese momento, y yo creo que es importante poder empezar a recordar cómo se originó todo esto, por qué, cómo hemos llegado al punto en que la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional un contrato, bueno, además ya son dos, porque antes declaró el de la mina, son dos ya, y cómo empezó todo esto y cómo podemos aprender del proceso, qué sucedió en los distintos momentos y los sucesivos gobiernos, qué se hizo, qué no se hizo, para llegar, creo, al final a pensar qué es lo que tenemos que hacer para que no vuelva a suceder, porque tampoco está bueno que estén declarándose inconstitucionales los contratos y se generen todas esas situaciones. Así que, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al presidente Pérez Valladares para que nos cuente cómo fue esa licitación, cómo se toman las decisiones en ese momento, cuál era el contexto que existía, cómo era ese Panamá, porque aquí veo gente mayor, pero también veo bastantes jóvenes que seguramente no saben cómo era Panamá en ese momento. Así que cuéntenos un poco. ¿Está prendido? Hola. Gracias, Laura. Bueno, primero buenas tardes a todas y todos. Es un gusto siempre estar con ustedes, conversar un poco sobre temas que ahora mismo son de actualidad y que esperamos poder aportar al conocimiento y a la discusión nacional. En 1994, cuando tomamos la administración pública con el equipo de gobierno que me acompañaba, nuestra principal preocupación en ese momento era asegurarnos de que se iba a dar, como estaba prevista, la reversión del Canal de Panamá al final del periodo de 1999. Y luego, evidentemente, había todo un calendario de retorno de bienes hacia la República. Uno de ellos eran los puertos administrados por el Canal de Panamá, Puerto de Balboa y Cristóbal. Quiero decirles que no tienen nada que ver los puertos actuales con aquellos que teníamos originalmente. Es más, yo me acuerdo perfectamente bien del puerto de Balboa porque era de donde salía una lancha pataboga.
y había un muelle prácticamente abandonado, y los barcos que llegaban eran barcos que iban a acodar allí para bajar usualmente granos, porque el transporte por contenedores apenas empezaba. Y era uno de vez en cuando. No había tal cosa como un trasiego de contenedores. Había simplemente un muelle donde se recibían contenedores o se recibía mercancía que venía para la República de Panamá. Punto. Y era administrado como, bueno, como nada que tuviera ningún potencial. Además de eso, como eso era administrado por el Canal de Panamá y el canal era administrado por los norteamericanos, particularmente lo que llamábamos los Sonians, que eran los que residían en el área del Canal de Panamá, de la zona del Canal de Panamá, esos puertos dejaron de ser una importancia para ellos y en consecuencia también dejaron de prestarles el servicio de mantenimiento. Es decir, los puertos se encontraban en un franco punto de deterioro, casi que eran prácticamente inservibles. Y nosotros teníamos, además de la preocupación de la administración del canal en el 99, teníamos toda una serie de asuntos que resolver que desafortunadamente se habían pospuesto o se habían negado de hacer durante toda la década perdida que yo considero fue la década del 1980. Y luego el gobierno del presidente Endara, que trató de empezar a hacer las cosas que tenía que hacer, y luego ustedes saben lo que pasaron, yo creo que eso sí, los jóvenes de ahora también podrán recordarse de algo. El presidente Endara perdió su capacidad de maniobra política en la Asamblea y no pudo continuar con su programa. Que dicho sea de paso, originalmente era un programa que había firmado el vicepresidente Billy Ford, que se llamó el Plan Ford, que era un programa con las instituciones financieras internacionales que recomponía todo el tema de la economía nacional, que estaba atrasado, como digo, 10 años por la década perdida del 80. Los puertos, en consecuencia, no podían ser administrados por la República de Panamá, porque en primer lugar eran puertos malos, en malas condiciones, y la República de Panamá no tenía ni la capacidad económica ni financiera para poderle hacer frente. Lo que hicimos fue buscarnos la mejor forma de darle valor a esas tierras y a esas áreas. Y en consecuencia, invitamos a una licitación internacional para la administración de los puertos. Yo quiero simplemente hacer una aclaración que entiendo que todo el mundo lo sabe, pero que quede escrito o grabado. Los puertos son de Panamá y nunca han dejado de ser de Panamá. Son del Estado panameño. Se han dado en concesión, es decir, se han dado en administración. La licitación se hizo, incluso habían, creo que 3 empresas proponentes o interesadas. Se hizo una homologación, yo creo que Fernando puede hablar más de eso que yo, una homologación del pliego. Todos acordaron los términos y condiciones de la participación. Y yo veníamos de regreso de un viaje a Asia, cuando el entonces canciller Gabriel Luis Galindo me dice: mire, presidente, es que recibí una llamada del ex secretario de Estado George Shultz, que quisiera invitarlo a San Francisco para hacerle una propuesta sobre la administración de los puertos. Yo llamé al que era administrador de la autoridad portuaria, que era Hugo Torrijos, y me dijo: pero presidente, es que ya todo está acordado, tenemos una fecha en que se van a abrir los sobres, eso trasrosca. Digo: mira, Hugo, yo quiero darle la oportunidad de que esta gente pueda participar, porque no quiero cerrarle la puerta a nadie, sobre todo si son como me decía George Shultz, va a ser una oferta que no pueden rehusar los panameños. Fuimos allá, me pidieron un mes, se lo dimos. Sin entrar en detalle, fue la peor oferta, pero bueno, ese es otro cuento. Entonces, sí, en efecto se hizo la licitación como estaba programado. Los sobres se abrieron públicamente en la sede de la Cámara de Comercio, con la participación de todos los empresarios y todos los medios de comunicación que quisieron participar. Y allí se adjudicó a una empresa que en ese momento estaba localizada en Hong Kong, que se llamaba Hutchison Whampoa, y que administraba muchos puertos internacionalmente. Una empresa que además era de capital mixto, porque sí tenía capital de Hong Kong, pero también tenía capital británico y americano. Ese fue el inicio de cómo se empezó a ver el futuro de los puertos en Panamá, que reitero,
eran puertos que no tenían mayor importancia internacional. Se usaban particularmente para efectos de la seguridad de las bases norteamericanas en Panamá y para traer mercancías para consumo local. Lo que hay ahora, 30 años después, no es nada de lo que tuvimos que recibir. Cuando uno pasa por el Puente de las Américas y voltea a ver aquella cantidad de grúas y aquel movimiento portuario, eso no existía. Lo que existía era, ni siquiera había grúa. Los barcos se acodaban y bajaban con la propia grúa del barco, las cosas que tenían que bajar en Panamá. Sí, lo que se ha logrado allí, y no por la República de Panamá, yo tengo que admitir eso, lo que se ha logrado ahí, sí, porque permitimos una concesión, pero lo que se ha logrado es función de los concesionarios que pudieron hacer de ese puerto y del puerto de Cristóbal un hub internacional. Yo creo que eso te da más o menos el inicio de cómo fue este asunto. Gracias, presidente. Fernando, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál fue la oferta ganadora? ¿Qué fue lo que se acordó en ese momento? ¿Cuál fue, por qué ganaron ellos y cómo fue la oferta, a qué se comprometieron? Si cumplieron con todo esto durante los años y qué pasó en el famoso equiparamiento, que es donde creo hay el punto de quiebre. Gracias, Laura. Estimados apedianos, buenas tardes, presidenta. Gracias por la invitación y darnos esta oportunidad de aclararles e informarles a los miembros de la asociación y al país. Continuando con los antecedentes presentados por el doctor Pérez Valladares, a mí me tocó ser miembro del gabinete en ese momento en mi calidad de director del IRRE, no era ministro de Economía todavía, pero participaba en el gabinete y estaba al tanto de la licitación muy de cerca porque a mí me tocaba hacer el mismo proceso de licitación internacional para las empresas del IRRE que posteriormente fueron licitadas. O sea, la política del doctor Pérez Valladares siempre se va a licitar todas las concesiones, no va a haber ninguna concesión a dedo. Eso es importante que se sepa. Todos fueron producto de una licitación internacional. En el caso de los puertos, participaron 4 empresas, una japonesa, Kawasaki, dos norteamericanas, Stevedore of America, y Bechtel, y Hutchison Gamboa. 4 empresas participaron y las condiciones estaban dadas en un pliego. Se exigía que se pagarían $22 millones anuales ajustables cada 5 años por la inflación, con un tope del 10%. Cada 5 años, han pasado 25 años. Eso hubiera sido hoy en día 35, 38 millones de dólares. Eso era la primera condición. La gente de Bechtel y la gente de Kawasaki se opusieron a eso tenazmente, que no querían pagar ese aumento. Acuérdense lo que acaba de decir el doctor, eran unos puertos abandonados. Había que meterles más de 100 millones de dólares para ponerlos a andar. No tenían grúas y tenía un sindicato bravísimo, ¿o no se acuerdan? Entonces, todas esas cosas pesaban en contra. Panamá acababa de estar refinanciando la deuda. No éramos sujetos de crédito. Señores, acuérdense el país que teníamos. Éramos un ave fénix resucitando de las cenizas. Entonces, ante esa licitación se convoca esta licitación, vienen estas 4 empresas y finalmente se le otorga a Hutchison Gamboa en esta licitación internacional, que lo único que primaba era el precio, porque todos habían acordado los términos de referencia. O sea, el precio determinaba el ganador. Esa era otra de las condiciones que nos puso el doctor Pérez Valladares, que las licitaciones tenían que adjudicar nada de comisiones evaluadoras y la macalucia aquella, precio. Entonces, la oferta de Hutchison era 10% de los ingresos brutos, 22 millones ajustables, lo aceptaron, y 10% de las utilidades. Se da 3 condiciones. Quiero que sepan que ya se había adjudicado un contrato anteriormente por el gobierno, el de Colón Container Port, en enero del 96. Esta licitación fue en octubre del 96. O sea, ya se había adjudicado Colón Container y Stevedore of America en el gobierno de Vendara, el ministro Alfaro, que es apediano como nosotros. Y esas condiciones que eran totalmente diferentes porque era Greenfield Project, o sea, no había nada. Había que construirlo todo, muelles, dragado, canal de aproximación, almacenes, etcétera, etcétera. Se dieron bajo condiciones más favorables, obviamente, porque eran Greenfield Projects, no pagaban 10% sobre los ingresos, no pagaban 10% de las utilidades y no pagaban el fijo. Lo único que pagaban era $6 por cada contenedor que trasegaba. Por movimiento. Entonces,
Entonces, ¿qué pasó? Hutchison sabía de estas condiciones, sabía que eran condiciones presentes y que no aplicaban a esta licitación. A mí no me van a echar ese cuento de que no sabían, sí sabían. Y ellos apostaron 10%, 22 millones de 10% y 50 millones de inversión. Fueron las 4 condiciones. Mínima de inversión, 50 millones. Durante el gobierno de Pérez Valladares, y no me deja mentir Raúl Hernández, que no pudo venir hoy, apediano y es ministro de Comercio, no solicitaron ninguna equiparación. Pasaron agachados por 5 años porque sabían que el doctor Pérez Valladares no les iba a dar equiparación, porque no era procedente. Esperaron que cambiara el gobierno, cambió el gobierno, y lo primero que hacen es pedir equiparación con los puertos de Colón Container Port y Steve of America. Y para sorpresa de todo Panamá, Sirio y Trío de Troyano, el gobierno le concedió la equiparación. O sea, eliminó los 22 millones, eliminó el 10% y le puso solamente los $6 por contenedor que tenía Colón Container Port. En otras palabras, la República de Panamá, todas las condiciones que había contratado, si lo hubiéramos dado a Bechtel, que ofreció mejores condiciones que esa. O sea, esa jugarreta, porque eso fue lo que fue, una jugarreta. Entonces, inclusive, miren, hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención y esto no lo sabía hasta ahora que lo investigué. La equiparación se hizo con una resolución ministerial. Ni siquiera fue un decreto ejecutivo, ni siquiera fue un cambio de ley. Fue una resolución ministerial del Ministerio de Comercio e Industria sobre un contrato ley que se había licitado públicamente internacional. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Entonces, todo eso trajo como consecuencia la mala sangre que todos los panameños le hemos tenido a este contrato desde el momento que hicieron esa trastada. Entonces, vino el gobierno de Martín y lo primero que hizo fue demandar ante la Corte esa resolución. ¿Y qué pasó? La Corte iba a tumbar la resolución. Eso hubiera sido lo mejor que ha podido pasar, que la Corte hubiera tumbado esa resolución y volvían al contrato original. Pero no fue así. Los señores de PPC negociaron con el gobierno de Martín y, bueno, llegaron a un acuerdo con el gobierno de Martín que trató de restaurar las condiciones originales, pero no lograron restaurar las condiciones originales. Lo único que lograron fue subir de $6 a $9, a $9 por contenedor. Se olvidaron del pago fijo y los $9 por contenedor se ajustarían cada 5 años hasta $19. ¿Qué creen? Hoy en día pagan 13. Nunca se ajustaron la tasa por movimiento de contenedor. Martinelli la ajustó a 12. Varela no hizo nada y Nito Cortizo no hizo nada. Recién Mulino la acaba de subir a 13.20. Cuando Martín negoció que era 19. O sea, todas estas violaciones, todo este comportamiento, díganme ustedes, es la crónica de una constante violación a las normas, un mal socio, encima de que no estaban pagando lo que tenían que pagar, y esto tiene que salir a la luz pública de todos los panameños y la comunidad internacional tiene que conocer esto. Encima que no bloquearon el desarrollo portuario de Panamá. Porque cuando el canal quiso sacar el puerto de Corozal en el año 16, se opusieron 15 demandas y por supuesto todos los que iban a licitar, todas las empresas, no hubo, desierta la licitación, porque ¿quién se va a meter en una inversión con 11 pleitos contra las empresas más poderosas de abogados en Panamá? Y también pasó lo mismo con Farfán. O sea que fueron un socio mezquino, porque había negocio para todos y no permitieron que Panamá desarrollara sus puertos. Y no contentos con eso, la cerecita del pastel, como yo le llamo, renovaron el contrato como era, as is. ¿Cuándo se ha visto usted? Habían pasado 25 años, había un canal ampliado, habíamos invertido 6.000 millones, había una carretera a Colón que habíamos invertido 400 millones, había un ferrocarril moderno, se movían 10 millones de TEUs en Panamá y había una demanda por más. Y entonces, no, renovamos el contrato as is. ¿Cómo así? Entonces, señores, sinceramente, esta es una crónica de una violación constante de un contrato y un socio que no respetó y no fue leal a la República. Y si pudiéramos calcular en dólares cuánto ha representado toda esta historia para Panamá, cuánto ha perdido Panamá. Es inmesurable, porque ¿cuánto ha perdido Panamá? Bueno, vaya usted a Buenaventura
y vea el puerto que se ha desarrollado en Buenaventura. Vaya usted a Cartagena y vea el puerto que se ha desarrollado. Eso ha sido porque Panamá no pudo desarrollar más puertos. Estos señores bloquearon eso. Ellos nos deben plata, no nosotros a ellos. Ellos nos deben varios billones de dólares. Y yo espero que la defensa de Panamá sea con no solamente una defensa, sino una contrademanda por violación de contrato, por ser un mal socio, por haber impedido el desarrollo de Panamá y encima por haber violado las condiciones originales por las cuales se le adjudicó el contrato. El contralor Bola Flores, a quien lo admiro por su valentía, hizo un estudio que ha demostrado que nos deben 1.300 millones de dólares. O sea que por ahí empezamos. Miren ustedes, hagan la multiplicación nomás ahí rapidito. 22 millones por 27 años, ¿cuánto es? 540 millones. Ahí nomás nos deben 540 ajustables. Ni siquiera lo estoy ajustando por inflación. Si usted lo ajusta por inflación, se va a 700. Solo ahí nos deben 700 millones de dólares estos señores. Hay otro pedazo, Fernando. Sí. Y es que como se cambió el parámetro que en vez de 10% de ingresos fuera 10% de ganancias, se crearon toda clase de empresas de ellos y de sus socios para que no hubiera prácticamente ganancias. Sí, realmente es un robo a mano armada. Fueron socios desleales. Son personas y empresas que debieran en efecto ser demandadas por la República de Panamá por toda su actuación durante estos años. Así es que yo estoy muy satisfecho de que se haya salido de ellos y que tengamos la oportunidad de rehacer nuestro futuro logístico nuevamente. Precisamente, ahora tenemos la oportunidad porque se van a licitar además otros 2 puertos más, el Canal de Panamá ha anunciado eso, y además están Cristóbal y Balboa. ¿Qué se debe hacer para el futuro? ¿El contrato ley es un mecanismo vigente? ¿Está obsoleto ya? ¿Se debe tener una ley marco? ¿Cuál es la solución para que no vuelva a suceder una cosa así? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que señalar es que no había razón para tener un contrato ley. La ley de ese momento, de 1997, permitía perfectamente bien la concesión sin necesariamente ir a ningún contrato ley. El contrato ley se hizo a solicitud y a petición de los abogados, que no voy a mencionar la firma, de los señores de Hutchinson Whampoa. Fíjense que en retrospectiva, si no hubiera habido esa ley, a lo mejor tampoco se hubiera podido echar para atrás el contrato. Hubiera tenido que ser otro tipo de actuación, porque la Corte fue la que lo echó para atrás ahora. Yo creo que nosotros ya no estamos para hacer contratos ley particular. Yo coincido con una propuesta que creo que es tuya, Fernando, de que hagamos leyes marcos para las diferentes actividades de desarrollo y que podamos en consecuencia saber cuáles son los términos que existen, que han sido aprobados y que no serán variados. Yo creo que eso además da mucho mayor certeza de seguridad jurídica a futuro. Y me parece que es lo que tenemos que empezar a crear diferentes sectores, diferentes leyes marcos para las actividades de los diferentes sectores. ¿Alguien podría decir que Panamá no es un lugar seguro para invertir, que la Corte Suprema puede anular los contratos? ¿Qué le dirías a esas personas que podrían pensar eso? ¿Cómo se podría evitar en el futuro que la Corte tenga que entrar y anular contratos? Gracias, Laura. Mira, yo creo que no sería justa esa aseveración. Panamá ha sido respetuoso de los contratos toda su historia y puedo poner muchos ejemplos. Lo que pasa es que también es la seguridad jurídica de los panameños. O sea, la seguridad jurídica es un arma de doble filo. O sea, usted cumple, yo cumplo. Pero en este caso no cumplieron. No cumplieron abiertamente. Es una crónica de un incumplimiento sucesivo. Entonces, yo le puedo poner, por ejemplo, el contrato de Petroterminal de Panamá, que nos tocó negociar al doctor Pérez Valladares y yo como calichín, ¿no? Yo era un junior. No te subestimes, por favor. Que la excesiva humildad es la virtud de los bueyes. Ninguno de los dos somos bueyes. Bueno, ese contrato se negoció en el año 77. La empresa después de 50 años sigue operando perfectamente. Ha sido un socio leal. Le ha pagado a la República más de 1.500 millones de dólares en contribuciones. Cuando se negoció ese contrato en el 77, también era un Greenfield Project.
Pero como decía el general Torrijos, si usted va a conceder la cintura de la República, lo que más preciado tienen las mujeres, ¿qué es? La cintura. Entonces usted va a conceder la cintura, usted tiene que pedir buenas condiciones. Entonces ahí fuimos. Ahí. Ese dicho, Eso fue- ese dicho del general Torrijos lo acabas de inventar tú, ¿eh? Bueno, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Ese contrato tenía 25% de acciones a cambio de la concesión. En ese momento el impuesto sobre la renta era 50%. 50% de impuestos, ahora es 25%. Denos por pecho así. Ahora es 22%, era 50%. Encima de eso tenía una tasa de oleoducto de 10 centavos. Encima de eso tenía una opción de compra hasta 40%, que subió con el oleoducto. Y encima de eso pagaba impuestos y dividendos. En resumen, el 70% del cash flow era de la República. Una concesión a 20 años, porque el general Torrijos quería, y el presidente Valladares, era también de que esto revirtiera antes del 2000, que coincidiera con el canal. Esa era también una filosofía. Y entonces, y la otra condición fue, o me construyen en la carretera a Chiriquí o no hay oleoducto. Y se construyó la carretera a Chiriquí. Y la otra condición A Chiriquí Grande. a Chiriquí Grande. A Bocas del Toro. A Bocas del Toro. Y la otra condición fue, tienen que ponerse de acuerdo con los 12 municipios que por el transcurre el oleoducto. Y bueno, tuvimos que ponerle un cap, un techo, pero cada municipio cobró 100.000 del año 1981, o sea, hace 40 y pico de años, esto es como 300 o 400.000 dólares de ahora. Cada municipio, Chiriquí tiene 7 municipios por donde transcurrió el oleoducto y Bocas del Toro tiene 4 porque cobraron todos. Cobró Chiriquí Grande, cobró Changuinola y cobró la isla de Bocas. Todos cobraron y todos esos reciben hasta el día 50 años después y se ha respetado ese contrato. Díganme ustedes. Otros contratos que se han respetado, lo de las concesiones del sector eléctrico. Ahí están las distribuidoras. Eso se otorgó en el año 98. Estamos casi en el 2020, se han renovado 2 veces. Y ahí están perfectamente funcionando legalmente. Esas fueron concesiones hechas dentro de una ley marco. Esas no fueron contratos ley. Se hizo una ley marco del sector eléctrico y se dieron concesiones y pagan impuestos sobre la renta, no están exonerados. Y pagan todos los impuestos. Lo único impuesto que no pagan es el combustible y a la maquinaria. Importación de combustible. Importación de combustible y a la maquinaria. Entonces son una ley marco. Yo creo que el futuro, primero, que son todo lo que está en la ribera del canal, son las joyas de la corona. Y no debemos regalar las joyas de la corona. Ya Panamá tiene una plataforma logística que tiene un valor mundial y nosotros tenemos que darnos cobrar por eso lo que nos corresponde. Entonces yo creo que una ley marco de puertos que ya existe, porque aquí está Carlos Ernesto, que no me deja mentir que fue instrumental en esa ley marco. En base a la ley marco de puertos se puede dar esas concesiones y paguen todos los impuestos que sean necesarios más las regalías que corresponden de acuerdo a la licitación que se haga. O sea, las licitaciones tienen que ser en base a quién paga más, quién invierte más y quién ofrece mejor perspectiva al futuro y un contrato de 20 años no renovable. Cada vez que se renueve, ojo, me había olvidado de mencionarles, cada vez que se renovó el contrato de PTP, se mejoraron las condiciones. La primera vez subió de 25 a 40%, la segunda vez a 44% y la última vez a 59%. La República de Panamá tiene hoy en día 59% y un derecho de compra sobre la diferencia fijado en el contrato. O sea, la República puede recomprar esas acciones en el momento que le plazca. Por ejemplo, como planteamos en Chiriquí la semana pasada, este sábado, para construir el gasoducto, que pudiera perfectamente construirse en el derecho de vía de Petroterminal en vez del canal. Un poco haciendo mención a lo que dice la presidenta, que el 85% está en la ribera del canal. Bueno, invirtamos también en los territorios, como le dice Felipe Ariel, los territorios. Gracias. Presidente, si usted estuviera ahora a mando del país y tuviera este reto, porque hay un reto ahora con lo que viene después, ¿cuáles serían los consejos que usted daría para que se tomen en cuenta y qué condiciones deberían tener, teniendo como referencia el trabajo que usted hizo en el 96 con esa licitación? ¿Cómo hacer para que Panamá tenga un futuro
promisorio en respecto a los puertos y en este momento, ¿qué decisiones deben tomarse? Laura, tú sabes que consejo no pedido no es bien recibido, ¿no? Y sobre todo yo, habiendo sido presidente, sé que cuando eres presidente y tienes un buen equipo, nadie sabe más que tú. De manera que voy a hacer algunas sugerencias que no podemos llamar consejos. A mí me parece que lo primero que tenemos que determinar es cuál es la forma jurídica de la administración. Es decir, queremos que la administración sea una APP, por ejemplo, una asociación pública privada. Queremos que el dueño de la concesión sea la República o queremos que sea la autoridad del canal. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Queremos que sea nuevamente una concesión administrativa dentro de lo que podría ser una nueva ley marco de operación de puertos. Sí, lo primero que tenemos que determinar es la figura de lo que queremos hacer. Creo que en estos momentos tenemos las mejores posibilidades de potenciar lo que tenemos 100 veces más. Yo me acuerdo en una ocasión que estábamos hablando de los movimientos de TEUS, que ahora están por 10 millones, cuando empezamos, yo no sé, 200.000. eran 200.000. 200.000. Y un amigo mutuo y expresidente de la República, Nicky Barletta, dice, pero si podemos llegar a 100 millones. Me quedé. Pero visto en perspectiva a futuro, yo no tengo duda de que podemos caminar, yo no sé si a 100, pero sí por lo menos 2 veces de lo que tenemos. De manera que, y además de eso, creo que es importante que no solamente veamos lo que son los movimientos de contenedores, yo creo que hay que valorizar esa carga, aprovechando nuestra estructura y nuestra geografía. ¿Valorizarla en qué sentido? Bueno, a lo mejor podemos traer componentes, armarlos y reexportar. Yo creo que podemos hacer muchísimas cosas usando la geografía y nuestra posición geográfica, que no es solamente evidentemente el área del canal, para potenciar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Yo creo que es una extraordinaria situación la que tiene el actual gobierno de lograr una nueva forma de actuar en estos puertos que nos signifique para los panameños riqueza bien distribuida, mano de obra bien compensada y futuro muy glorioso para Panamá. Fernando, ¿tú qué piensas cómo debería ser esa ley marco? ¿Debería ser una APP? ¿Cómo debe tratarse la licitación? Bueno, igual que el presidente, o sea, yo creo que tiene un gran equipo. El gobierno en este momento tiene un equipo de primera. Está Alberto Alemán, que es apediano, ex administrador del canal, con gran experiencia. Está Lucho Roquever, que trabajó como gerente general de Petroterminal de Panamá, bajo mi gerencia, después gerente general, con gran experiencia. Y está el joven José Ramón Icaza, que también es un muchacho muy capaz, y tiene todo un equipo. Yo estoy seguro que van a tener la mejor idea. Y están los ejemplos. Está el ejemplo de Petroterminal de Panamá, que es una experiencia positiva y valiosa. Están los ejemplos de las concesiones eléctricas. Hay muchos ejemplos, estos son APPs. No me inclino, yo lo que sí digo es lo siguiente: son las joyas de la corona, son nuestros recursos más valiosos. Nosotros tenemos que mirar aquella propuesta que nos da, primero, garantía de que estamos recibiendo la renta que equipara nuestro aporte. O sea, el que más aporte debe ganar, y el que más futuro ofrezca, mayor crecimiento, un plan de desarrollo importante. Yo creo que sí, Panamá puede duplicar y triplicar, y por qué no también irnos a los territorios. Panamá entero puede ser un puerto. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de hacer no un gasoducto, ni un oleoducto, 10 tierra, canales por tierra. O sea, Panamá tiene un potencial enorme. Creo que algunos de los apedianos aquí presentes han trabajado muchísimo en eso. Las condiciones tienen que depender del momento, y en este momento Panamá puede escoger ser socio, Panamá puede escoger en tener una regalía muy alta, Panamá puede escoger en tener un pago fijo alto, o puede escoger las tres, como escogió el doctor Pérez Valladares, las tres. Ingreso arriba, que es el más seguro, porque ya hemos visto lo que tienden a hacer las empresas. Las empresas tienden a diluir la utilidad. No exoneración, eso sí se lo digo, no debe haber exoneración del impuesto sobre la renta ni al contratista principal ni a los
ni a los contratistas subcontratistas, como es hoy en día. Por eso que hoy en día hacen la dilución de la utilidad, porque como los subcontratistas no pagan impuestos, o no pagaban, porque a partir de hoy están pagando impuestos de la renta, se diluía la utilidad y no pagaban los dividendos a la República en la cabeza. Entonces yo creo que todos deben pagar impuestos sobre la renta, eso no se debe discutir, y deben pagar una regalía y una participación de las utilidades por la concesión que se le da de los puertos. Presidente, aprovechando que está usted aquí y tratando de recordar ese momento para la toma de decisiones, cuando se toma la decisión en el 95 y el 96 que se hace la licitación, había todo un contexto, como ya usted lo ha explicado, pero ¿cuáles fueron los retos que usted sintió? O sea, ¿cómo se toma la decisión de ir por una concesión, de hacer este modelo? ¿Cómo es el proceso de la toma de decisión de usted en ese momento para recordarlo? Laura, hubo mucha discusión en el equipo. No fue una decisión solitaria mía, fue un consenso de todo el gabinete. Y luego las circunstancias eran muy diferentes. Fernando acaba de señalar que nosotros, la República simplemente no era sujeto de crédito. Nadie nos daba un real. Las IFI nos volteaban a ver con desdeño. Es decir, era un Panamá totalmente diferente al Panamá que tenemos hoy. Y en aquel momento tratamos de lograr la mejor opción posible. No podíamos nosotros invertir, por lo que acabo de decir. Nosotros simplemente no éramos, el Estado no era, ni siquiera habíamos acabado de renegociar la deuda externa, que se acabó creo que en finales del 96. O sea que ni siquiera no éramos sujetos de crédito. Las IFI lo único que le interesaba en ese momento, siguiendo lo que era la política internacional de ellos en ese momento, era la venta de todos los activos fijos del Estado. O sea que suponer que en ese momento ibas a lograr apoyo de las instituciones financieras internacionales para desarrollar puertos estatales, cero posibilidad. Entonces buscamos un esquema que nos permitiera mantener la propiedad y sin embargo asociarnos de manera que tuviera un socio la capacidad, la experiencia de poder crear la riqueza que se ha creado. Eso fue más o menos el sentido de lo que el gabinete discutió y produjo y decidió. Fernando, si tú volvieras atrás, ¿qué hubieras hecho diferente o qué crees que si se hizo algo mal, qué lecciones podemos aprender de ese momento? Bueno, yo creo que las experiencias fueron en general buenas. O sea, se licitó a los puertos, que hoy en día tenemos un desarrollo portuario enorme. A pesar de todos los incumplimientos y violaciones, el sector creció. El sector creció y se posicionó. Claro que la República no recibió su parte. O sea, si la República hubiera recibido su parte, como era el contrato original, estamos hablando de 1.300 millones, o sea, 100 millones anuales, yo creo que a estos señores todavía se les hubiera renovado el contrato. Por supuesto, se hubieran mejorado las condiciones, pero no fue así. O sea, el sector creció, o sea, fue acertada la decisión del gobierno de Pérez Valladares y de Endara, hay que reconocer también al presidente Endara, de dar en concesión los puertos. Después vino lo que ya les conté, el entorpecimiento de parte de estos socios malos del crecimiento y se paró, porque curiosamente se dieron el único puerto adicional que fue el PCA, que vino después, mucho después. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho diferente? Bueno, impedir de alguna manera, ya como república, evitar los cambios que se hicieron en los contratos, las enmiendas, las adendas, las equiparaciones, eso fue lo que nos perjudicó. Entonces, contra eso no hay ley, no hay norma, es simplemente el comportamiento de las partes, que no fue el correcto, ¿no? Yo pienso que en este momento ya no debemos dar contratos ley, yo creo que hemos pasado esa etapa, porque obviamente era un país que estaba saliendo de las ruinas, no había seguridad jurídica, entonces buscaban aferrarse a una ley que les diera mayor seguridad jurídica. Pero hoy en día, y lo ha demostrado las eléctricas no tienen contrato ley. Las distribuidoras eléctricas no tienen contrato de ley, son concesiones dentro de un marco de la ley. Lo mismo puede pasar con los puertos, lo mismo puede pasar con otros contratos ley que conforme vayan venciendo hay que renovarlos ya bajo otras nuevas condiciones. Por ejemplo, se acaba de renovar el contrato del ferrocarril hace unos años.
otros 25 años sin renegociar. También eso deja mucho que desear. ¿Cómo debe ser las concesiones a futuro, las que vienen? ¿Deben ser distintos operadores? ¿Es mejor que sean varios jugadores en la mesa y no que nadie tenga un dominio, digamos, sobre el otro? O sea, cada uno de los 4 puertos que se van a licitar, ¿cuál es su opinión sobre eso? Laura, yo no me atrevería a asegurar, sin conocer un poquito más de detalle de cómo funcionaría esto, pero por principio, a mí me gusta la competencia. Por principio yo estoy opuesto a los monopolios. Y yo creo que la experiencia con estos puertos ha sido evidentemente malo. Es decir, nosotros hubiéramos ya tenido por lo menos 2 puertos más en el Pacífico si no hubiera sido por el monopolio que estableció Panama Ports. De manera que, sin entrar, reitero, porque sería irresponsable opinar sin conocer los detalles, pero sin entrar al fondo, yo creo que la competencia es positiva para el país. Yo creo que debe haber competencia. Yo creo que los inversionistas además se sienten mucho mejor sabiendo que tienen la posibilidad de competir que amarrados a una sola empresa monopólica, ¿no? Y creo que hay cupo para todos, ¿eh? Hay que ver, yo no conozco de esto, pero hay que ver el mercado de contenedores, cómo se mueve, quiénes son los que más pasan por acá, quién podría tener mayor interés en tener un puerto en Panamá. En fin, se puede buscar formas. Además, creo que no debe haber exclusividad tampoco. Es decir, no es que el puerto que lo maneje, por decirte alguien, Maersk, solamente va a recibir contenedores de Maersk. No, yo no creo que el negocio tampoco es así, ni para ellos ni para nosotros. Pero tú sabes, necesitaríamos evaluar un poquito más, conocer un poquito más, saber un poco más, buscar quizás asesores internacionales que nos den una perspectiva de lo que se ve no solamente ahora, sino a futuro, en el movimiento de tránsito por el canal. ¿Tú opinas igual? ¿Tú crees que deben ser diferentes actores o que no importa? No, yo diría lo siguiente, mire, un poco en la línea del presidente Pérez Valladares. Cuando nosotros licitamos las eléctricas, eran 8 empresas, en generación eran 4 y en distribución eran 3. Nosotros dijimos que no podía ser la misma empresa, una sola empresa no se podía ganar toda la concesión, se podía ganar máximo 2, se puso limitaciones y eso funcionó. Pienso que los puertos ya hoy en día tenemos 3 concesionarios que ya tienen operación, pero no es lo mismo tener una operación en el Atlántico y otra en el Pacífico. Aquí tenemos expertos en puertos, veo varias caras, y yo sé que aspiran a tener una en el Pacífico y una en el Atlántico. Son 2 mercados diferentes. Yo no permitiría que alguien tenga más de 2 en un lado o más de 2 en el otro lado, pero sí podrían tener una en cada lado. Me parece que por ahí va acá. Y otra cosa, no nos centremos vuelvo y repito, no nos concentremos solo en la ribera del canal. Tenemos posibilidades de puertos en el interior, en los territorios. También podemos darle oportunidad a otros operadores que operen el puerto de Mensabé, allá en mi tierra de Los Santos. ¿Y por qué no el puerto de Chiriquí? O sea, hay otras posibilidades. Solamente nos concentramos, todo tiene que ser aquí en el corredor umbilical. No, vayamos a los territorios, tenemos posibilidades. O sea que sí, creo que se le puede permitir a alguien, por ejemplo, Stevie Oil of America va a competir por un puerto en el Pacífico. Seguro, cerrarle la puerta sería perder competencia. PCA va a querer uno en el Atlántico. Cerrarle la puerta sería competencia. O sea, sí creo que se debe permitir, porque son dos mercados muy diferentes. Y bueno, y si quieren hacer otro ferrocarril, pues bienvenido. Espero que no le hayan dado cláusula de exclusividad al ferrocarril. No me he fijado en esa parte del contrato. Si uno piensa ahora en este contexto que es complicado, obviamente, para Panamá por lo que ha sucedido, como Panamá debería hacer una campaña internacional para atraer inversiones, ¿o crees que no es necesario? O sea, ¿esto nos va a afectar o no? Yo creo que se está haciendo, Laura. Yo creo que, a ver, aquí todos somos empresarios. No conozco ningún empresario que se deje llevar a invertir si no ve la posibilidad de ganancia. No importa la campaña que haya. Es decir, lo primero que tenemos es que estar seguros de que esta inversión en nuestro país sería un buen negocio, para ponerlo claramente. Y luego, sí, por supuesto, yo creo que nosotros tenemos que hacer una campaña de divulgación de las ventajas de Panamá frente a otras posibilidades de país para invertir, sí, claro, eso sí.
decir, bueno, mire, nosotros tenemos dos vecinos, uno al oeste y otro al este, y ninguno de los dos tiene las condiciones que tenemos nosotros. De todo punto de vista, no solamente geográfica, sino también de seguridad, bueno, todo lo que conocemos. Esas campañas de promoción de Panamá definitivamente debe ser continua de todos los gobiernos. Eso no hay duda de que hay que seguirlo haciendo y mejorarlo y ser más agresivos. Y creo que tenemos la oportunidad de, en efecto, lograr muchas cosas así. Por eso es que siempre yo critico mucho a los que critican mucho los viajes de los presidentes. Si ustedes supieran lo que es un viaje presidencial, llegas a conocer muy bien el cuarto del hotel que te queda y las rutas que te llevan a una velocidad donde todo el mundo dice, mira, ¿quién será el desgraciado que vaya, que pararon el tráfico? No se conoce más nada, eso no es un viaje de placer. Y vas a lo que vas, y vas solamente, exclusivamente 2 o 3 días con viajes larguísimos. Criticar eso, sabiendo que los presidentes y el gobierno lo que está haciendo es promoviendo la inversión en Panamá para nuestro propio beneficio, es desafortunado. ¿Alguien podría decir que el hecho de que Maersk esté operando uno de los puertos y MSC el otro, le podría dar ventajas a la hora de la licitación? ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Bueno, definitivamente, digo, no sería esconder el sol con la mano, van a tener más información que el resto. Pero esa información, por lo mismo que ellos van a tener supuestamente más información, el data room, lo que se llama el data room de la licitación, tiene que tener toda la información y tratar de ser lo más transparente posible. La ventaja que vamos a tener en esta licitación versus las anteriores es que vamos a conocer el esqueleto por dentro, o sea, toda la circulación, cuánto se facturaba, qué precios, cuánto es el movimiento, cuál es la realidad, cuánto se ganaba ese puerto. Es que no lo sabemos. Nunca proporcionaron información, no presentaban declaración de renta. Cuando le pidieron las informaciones, este mismo gobierno, Contralor, díganos cuánto están facturando, cuántos son sus contratos, nada, cero. Lo único que dieron fue la planilla. Esta es la planilla, esta es la cantidad de gente que tenemos, etcétera, etcétera. Que yo sé de paso, tienen 7.000 empleados, pero en planilla 1.500. El resto son subcontratistas. O sea, todos son subcontratistas. Entonces, porque claro, todos lo manejaban con Stevie Doring, con los estibidores, o sea que sí y no. O sea, sí van a tener ventajas, pero si nosotros hacemos nuestro trabajo, no van a tener ventajas porque debemos disclose toda la información a todos los participantes. ¿Cómo garantizamos una licitación completamente transparente? ¿Cuáles serían las condiciones básicas para que la gente, para que se sienta una licitación con toda transparencia y que el operador que quiera jugar tenga las reglas claras? Laura, lo primero que tienen que hacer es una invitación internacional y sobre esa base crear un periodo de homologación de la participación. Es decir, para que todo el mundo sepa cuáles son las bases sobre lo cual van a participar y hacerlo lo más público posible. Yo creo que los foros abiertos, como por ejemplo el haber abierto los sobres de la licitación aquella de Hutchinson en la Cámara de Comercio, es un mecanismo mediante el cual la sociedad siente que no hay gato encerrado. Y yo creo que eso es fundamental, la transparencia en este caso, tratándose además, como dice Fernando, de las joyas de la corona, pues mucho más. Tiene que ser muy, muy transparente y sin lugar a duda. ¿Cómo estamos de tiempo, Julia? Ya estamos. ¿Ya podemos cerrar? Hay que ir a trabajar. Entonces, no sé, unas palabras finales para cada uno, presidente. Bueno, sí, yo le agradezco muchísimo la atención y la oportunidad que nos dan de explicar y aclarar cosas. Les pido que sean voceros de esta verdad. Esto es lo que realmente sucedió, es lo que verdaderamente era este país cuando nosotros tomamos la administración. Y yo creo que debemos sentirnos los panameños todos muy halagados del futuro que se nos vislumbra, habiendo hecho lo que pudimos haber hecho. Que pudo haber sido mejor, por supuesto. Dicen los gringos, hindsight is always 100%, ¿no? Sí, cuando tú ves para atrás, dices, sí, claro, se pudo haber hecho mejor. Pero ahora estamos en el momento de hacerlo mejor y yo creo que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, simplemente yo creo que hay que decir la verdad de Panamá.
estamos en la encrucijada, estamos en los ojos del mundo, el mundo nos está mirando. La opinión pública internacional piensa que esto fue una maniobra del presidente de los Estados Unidos. Hay que ser honestos. Y esto no es así. La verdad panameña es diferente. Esto fue una crónica de una violación continua de contratos y que Panamá está defendiendo sus derechos ante esta empresa hongkonesa, inglesa, que ahora es China. Entonces yo creo que esa verdad hay que divulgarla al mundo. El caso de la mina es diferente. Este es un caso que ha tenido muchísima más atención internacional que el de la mina. Por eso que yo animo al gobierno a que no se quede en el mercado local. Esto sí, si no se hace ese trabajo, va a aparecer que aquí en Panamá cambiamos los contratos o declaramos inconstitucional el contrato cada vez que se nos antoja o que el viento sopla fuerte de un lado o del otro. Ese es mi mensaje. Y segundo, tenemos las joyas de la corona, no solamente estos dos puertos, sino otros dos que se van a licitar, son muy valiosos y pidamos y exijamos las mejores condiciones para el futuro de nuestro país. Gracias. Agradecemos a nuestros panelistas y a la moderadora por este valioso espacio de reflexión. Invitamos a la presidenta de APD, Julia de Santis, a una foto oficial con los panelistas. Hemos compartido una jornada que refuerza nuestro compromiso con el liderazgo responsable, la transparencia y el desarrollo sostenible de Panamá. En nombre de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, les agradecemos su presencia y participación. Les deseamos una excelente tarde.